Ella declaró, ya no me siento atraída por ti. Yo respondí, agradezco la honestidad. Al día siguiente, el café de la mañana en la cama, los besos de buenas noches, los planes de fin de semana. Todo se detuvo. También lo hizo su expresión de confianza cuando se dio cuenta de lo que realmente había perdido. ¿Sabes cómo algunas conversaciones se repiten en tu cabeza durante semanas? Esta no fue una de esas. Supe que esta se quedaría para siempre en el momento en que ocurrió. Estaba raspando los restos de espaguetis en el triturador de basura cuando me lo soltó. Sin aviso, sin preámbulos, simplemente, ¡pum!, no me siento atraída por ti. El tenedor que sostenía cayó con estrépito en el fregadero. No porque estuviera sorprendido, sino por cómo lo dijo, como si estuviera anunciando el pronóstico del tiempo o pidiéndome que comprara leche de camino a casa. Me di la vuelta y allí estaba ella, apoyada en la encimera con los brazos cruzados, con una expresión que nunca antes le había visto. No era de enojo, ni de tristeza, solo de naturalidad, como si hubiera estado ensayando este momento en su cabeza y se sintiera aliviada de haberlo dicho por fin. En lugar de eso, asentí lentamente y dije, agradezco la honestidad. La expresión de su cara no tuvo precio. Podías ver la confusión apoderándose de ella, como si se hubiera preparado para una conversación completamente diferente. Parpadeó un par de veces, descruzó los brazos y luego los volvió a cruzar. ¿Eso es todo?, preguntó. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué más te gustaría que dijera?, pregunté, genuinamente curioso. Me has dicho cómo te sientes. No puedo discutir tus sentimientos y no voy a intentar convencerte de lo contrario. Cambió su peso de un pie al otro. Claramente, esto no iba según su guión. Bueno, solo pensé. Quiero decir, ¿no quieres hablar de ello? ¿De nosotros? ¿Hablar de qué, exactamente?, continué, limpiando la encimera. Has dejado clara tu posición. No te sientes atraída por tu marido. Lo entiendo. No es tan simple, dijo, con la voz un poco más aguda. El matrimonio es más que solo atracción. Dejé de limpiar y la miré de nuevo. Tienes toda la razón. Pero la atracción sigue siendo importante. Si no la tienes, no la tienes. Respeto eso. El silencio se extendió entre nosotros. Abrió la boca como si quisiera decir algo más, pero la cerró. Podía ver los engranajes girando en su cabeza, tratando de averiguar por qué no estaba reaccionando como ella esperaba. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros?, preguntó finalmente. Supongo que eso depende de lo que tú quieras que signifique, dije. Pero no voy a fingir ser algo que no soy, y no voy a rogarle a nadie que me encuentre atractivo. Eso no es justo para ninguno de los dos. Me miró fijamente durante otro largo momento, luego se dio la vuelta y subió las escaleras sin decir una palabra más. Terminé de limpiar la cocina como siempre. La única diferencia era la claridad. Por primera vez en meses, quizás años, sabía exactamente dónde estaba parado. Más tarde esa noche, se metió en la cama como si nada hubiera pasado. Se acostó a mi lado, dijo, buenas noches, como si fuera un martes cualquiera. Pero cuando se inclinó para nuestro beso habitual de buenas noches, giré ligeramente la cabeza para que me besara en la mejilla. ¿A qué vino eso?, preguntó. Bueno, dije, acomodándome en mi almohada, dijiste que no te sientes atraída por mí. Supongo que un beso de buenas noches entre esposos probablemente debería implicar cierto nivel de atracción, ¿no crees? Se quedó en silencio por un momento. Estás siendo ridículo. Estoy siendo lógico, corregí. No puedes tenerlo todo. O te sientes atraída por tu marido o no. Has dejado clara tu elección. Podía sentirla mirándome en la oscuridad, pero cerré los ojos y me dormí. Por primera vez en meses, dormí como un tronco. Hay algo liberador en saber exactamente dónde estás parado, incluso cuando no es donde pensabas que estarías. A la mañana siguiente, me levanté a mi hora habitual, me vestí y bajé a preparar café. Normalmente, le llevaría una taza a la cama. Le encantaba ese pequeño gesto, siempre decía que era una de sus partes favoritas de la mañana, pero mientras estaba allí con la taza humeante en la mano, sus palabras de la noche anterior resonaron en mi cabeza. Tomé mi café y me senté en la mesa de la cocina.
Cuando bajó 20 minutos después, miró a su alrededor como si estuviera buscando algo. ¿No hay café esta mañana?, preguntó, sirviéndose su propia taza. Sírvete tú misma, dije, sin levantar la vista de mi teléfono. El café está recién hecho. Siempre me traes café a la cama. Eso era cuando pensaba que mi esposa se sentía atraída por mí, dije, con naturalidad. Ahora sé que no es así. Se quedó allí de pie sosteniendo su taza, mirándome como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿De verdad vas a ponerte así? Así como, pregunté, finalmente levantando la vista. Te estoy tratando exactamente como se trata a una persona que no se siente atraída por ti, con respeto, pero sin la intimidad que conlleva la atracción mutua. Eso no es. Comenzó, y luego se detuvo. Eso no es lo que quise decir. Entonces quizás deberías pensar más cuidadosamente sobre lo que quieres decir, dije, levantándome para enjuagar mi taza en el fregadero. Porque te estoy tomando la palabra. Agarré mis llaves y me dirigí a la puerta. Que tengas un buen día, dije por encima del hombro, de la misma manera que se lo diría a cualquier compañero de piso. Para cuando llegué a casa del trabajo esa tarde, ella estaba esperando en la sala de estar como si hubiera estado sentada allí durante horas. La conversación que siguió marcaría el tono de todo lo que vendría después. Estaba sentada en el sofá cuando entré, todavía con su ropa de trabajo, con las manos entrelazadas en su regazo como si se estuviera preparando para una discusión seria. La saludé con un gesto de cabeza y me dirigí directamente a la cocina para empezar a preparar la cena. La misma rutina de siempre. Tenemos que hablar, dijo a mis espaldas. ¿Sobre qué?, pregunté, sacando ingredientes del refrigerador. Sobre anoche. Sobre esta mañana. Sobre lo que sea que estés haciendo. Comencé a picar verduras para unas fajitas de pollo. Estoy haciendo la cena. Lo mismo que hago todos los miércoles. Apareció en el umbral de la cocina. ¿Sabes a lo que me refiero? Lo del café, lo del beso. Estás actuando diferente. ¿Diferente cómo?, pregunté, sin levantar la vista de la tabla de cortar. Distante. Frío. Dejé el cuchillo y me volví para mirarla. Te estoy tratando exactamente de la misma manera que trataría a cualquiera que me dijera que no se siente atraído por mí, con cortesía y respeto, pero sin los gestos íntimos que deberían existir entre personas que se sienten atraídas la una por la otra. Pero nunca dije que quisiera que esas cosas se detuvieran. No tenías que hacerlo, dije, volviendo a mis verduras. Si no te sientes atraída por mí, entonces los gestos íntimos serían inapropiados, ¿no? Solo estoy siendo considerado con tus sentimientos. Se movió incómodamente en el umbral. Eso no es. Estás tergiversando lo que dije. No estoy tergiversando nada. Hiciste una declaración clara sobre tus sentimientos. Estoy respetando esa declaración. Eché las verduras en la sartén caliente. ¿Preferirías que ignore lo que me dijiste y siga actuando como alguien a quien encuentras atractivo? Es más complicado que eso. ¿Lo es?, pregunté. Porque a mí me parece bastante sencillo. No te sientes atraída por tu marido. Tu marido ha ajustado su comportamiento en consecuencia. Simple causa y efecto. La cena estuvo lista en 15 minutos. Serví 2 platos, los puse en la mesa y me senté a comer. Ella se unió a mí después de un momento, pero no dejaba de mirarme como si esperara que rompiera el personaje. Entonces, ¿cuál es el plan aquí?, preguntó a mitad de la comida. ¿Plan para qué? ¿Para nosotros? Para esto, hizo un gesto entre nosotros. ¿Vas a tratarme como a una compañera de piso para siempre? Dejé el tenedor y la miré directamente. Dímelo tú. Tú fuiste quien estableció los parámetros de esta relación. Yo solo estoy operando dentro de ellos. Estabas siendo honesta sobre mis sentimientos. Pensé que querrías honestidad. Quiero honestidad, y la obtuve. Ahora estás recibiendo honestidad de vuelta. Tomé otro bocado. Así es como se ve cuando alguien respeta tu falta de atracción hacia él. Ella removía la comida en su plato sin comer mucho. Esto no es lo que yo quería. ¿Qué querías?, pregunté. ¿Querías que te suplicara que me encontraras atractivo? ¿Querías que prometiera cambiar para convertirme en alguien que pudieras desear?
Porque la atracción no funciona así, y ambos lo sabemos. ¿Quería? No lo sé. Quería que te importara que lo dijera. Me importa. Por eso lo estoy respetando. Terminé mi cena y me levanté para recoger mi plato. Si esperabas que me derrumbara o empezara a suplicar, entonces no me conoces tan bien como pensaba. Esa noche, hice lo que siempre hacía, vi algo en Netflix, leí un rato, me encargué de algunas cosas en la casa. La única diferencia fue que lo hice todo sin consultarla, sin los toques casuales y las pequeñas interacciones que las parejas casadas suelen tener. Cuando intentó acurrucarse a mi lado en el sofá durante una película, me aparté ligeramente. ¿En serio?, dijo. ¿Querrías que alguien por quien no te sientes atraída te pusiera las manos encima?, pregunté sin apartar la vista de la pantalla. No es lo mismo. ¿No lo es? Si la atracción no es mutua, entonces el contacto físico se convierte en algo completamente diferente. Solo me estoy asegurando de que estés cómoda. Se movió al otro extremo del sofá con un suspiro de exasperación. Podía sentirla mirándome, pero seguí viendo la película. A mitad de camino, se levantó y se fue a la cama sin decir buenas noches. El viernes por la mañana, bajó y me encontró bebiendo café y leyendo las noticias en mi teléfono. No había ninguna taza esperándola en la encimera. Ningún beso en la mejilla cuando salí por la puerta. Que tengas un buen día, dije educadamente mientras agarraba mis llaves. Espera, dijo a mis espaldas. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Aún no lo he decidido. Probablemente iré al gimnasio, quizás quede con algunos amigos. ¿Qué? Solemos hacer cosas juntos los fines de semana. Me detuve en la puerta. ¿Lo hacemos? ¿O suelo ser yo quien planea cosas para que hagamos juntos? Se quedó en silencio por un momento. Tú planeas la mayoría de nuestras actividades de fin de semana, ¿verdad? Bueno, supuse que alguien que no se siente atraído por mí probablemente no querría pasar su tiempo libre conmigo, así que estoy haciendo otros arreglos. Abrí la puerta. Siéntete libre de hacer tus propios planes. Para el domingo por la noche, la casa se sentía diferente. Había pasado la mayor parte del fin de semana enviando mensajes a amigos, viendo la televisión sola, haciendo sus cosas mientras yo seguía con mi vida sin ella. Sin comidas compartidas, sin actividades de pareja, sin mañanas de domingo perezosas en la cama. Estaba en la cocina cuando volví del gimnasio el domingo por la noche, y parecía que me había estado esperando. Esto es ridículo, dijo en el momento en que entré. ¿Qué es ridículo? Todo esto. Me estás castigando por ser honesta. Tomé una botella de agua del refrigerador y me apoyé en la encimera. No te estoy castigando. Me estoy protegiendo. ¿Protegiéndote de qué? De seguir invirtiendo energía emocional en alguien que no la quiere. Tomé un largo trago de agua. Me dijiste que no te sientes atraída por mí. De acuerdo, te escuché. Ahora estoy actuando en consecuencia. Pero nunca dije que quisiera que dejaras de ser mi marido. ¿No lo hiciste?, pregunté. Porque la atracción es una parte bastante fundamental de ser el marido de alguien. Al menos lo es para mí. Me miró fijamente durante un largo momento, y pude ver algo cambiando en su expresión, como si finalmente estuviera empezando a comprender que sus palabras tenían consecuencias que no había considerado. ¿Y si me equivoqué?, preguntó en voz baja. ¿Equivocada sobre qué? Sobre no sentirme atraída por ti. Dejé mi botella de agua y la miré con atención. ¿Te equivocaste, o simplemente estás incómoda con los resultados de ser honesta? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros, y por primera vez desde el martes por la noche, no tuvo una respuesta rápida. La primera prueba real llegó el jueves por la noche, cuando su hermana llamó para hacer planes para cenar el sábado. Yo estaba en el garaje trabajando en mi motocicleta cuando me encontró 20 minutos después. Mi hermana, Valeria, quiere saber si podemos encontrarnos con ellos en Sanborns el sábado por la noche, dijo, de pie en el umbral. Levanté la vista del motor. Deberías ir. Pásalo bien. Nosotros, corrigió. Nos invitó a los dos. No pensaba ir. Volví a ajustar el carburador. Puedes decirle que tenía otros planes. ¿Qué otros planes? ¿Importa?
El punto es que las parejas que se sienten atraídas la una por la otra van a cenar juntas. Como no te sientes atraída por mí, sería extraño que fingiéramos lo contrario delante de tu familia. Entró en el garaje. ¿De verdad no vas a venir a cenar con mi hermana? ¿Por qué lo haría? ¿Para que puedas sentarte allí sin sentirte atraída por mí mientras yo converso con tu familia? Eso suena incómodo para todos los involucrados. Esto es una locura. Eres mi marido. Dejé de trabajar y la miré. ¿Lo soy? Porque los maridos y las mujeres suelen sentirse atraídos el uno por el otro. Has dejado claro que ese no es el caso aquí. Entonces, ¿qué soy exactamente? Abrió la boca, luego la cerró. Eres. Estamos casados. Legalmente, claro. Pero, ¿qué significa eso si no hay atracción? Somos compañeros de piso con una cuenta bancaria compartida y algunos papeles legales. Eso no es verdad. ¿No lo es? Me limpié las manos en un trapo. Nombra una sola cosa que nos haga diferentes de unos compañeros de piso, dada tu falta de atracción hacia mí. Se quedó en silencio durante un largo momento. Compartimos una cama. ¿Lo hacemos? Porque he estado pensando en eso. Parece inapropiado que alguien que no se siente atraído por mí comparta una cama conmigo. Probablemente debería preparar la habitación de invitados. El color desapareció de su rostro. ¿Quieres dormir en habitaciones separadas? Creo que tiene sentido. No deberías tener que compartir un espacio íntimo con alguien que no te resulta atractivo. Eso no es justo para ti. Me miró como si le hubiera sugerido que quemáramos la casa. ¿No puedes estar hablando en serio? Hablo completamente en serio. De hecho, moveré mis cosas esta noche. Para darte el espacio que necesitas. Esa noche, trasladé mi ropa a la cómoda de la habitación de invitados mientras ella me seguía por la casa como un perrito perdido. Cada vez que subía algo, tenía una nueva protesta. La gente pensará que algo va mal entre nosotros. Algo va mal entre nosotros. Tú misma me lo dijiste. ¿Qué se supone que le diga a Valeria cuando no aparezcas en la cena? Dile la verdad. Dile que no te sientes atraída por tu marido, así que las cenas familiares le parecieron inapropiadas. No puedo decir eso. Entonces invéntate algo. Dile que estoy enfermo. Dile que estoy trabajando. Realmente no me importa. A las 9, ya estaba instalado en la habitación de invitados con mi portátil y un libro. Ella apareció en el umbral, con aspecto perdido. Esto es una locura, dijo. Esto es lógico, corregí. Todo lo que estoy haciendo se deriva directamente de lo que me dijiste el martes por la noche. Pero las parejas superan los problemas. No se rinden sin más. ¿Qué problema estamos superando, exactamente? ¿Tu falta de atracción hacia mí? Porque eso no es algo que podamos arreglar con una conversación. Levanté la vista de mi libro. La atracción no se puede negociar. El viernes por la mañana, estaba esperando en la cocina cuando bajé a por café. Obviamente, llevaba un rato despierta, sentada a la mesa con las manos alrededor de una taza vacía. Llamé a Valeria, dijo sin mirarme. Bien. Espero que tengas una buena cena. Le dije que no podías ir porque no te sentías bien. Buena elección. Mucho más fácil que explicar la verdad. Finalmente me miró. ¿Es esto lo que quieres? Habitaciones separadas, vidas separadas, ¿todo separado? Me serví el café y me senté frente a ella. Lo que yo quiero no importa realmente aquí. Tú estableciste los límites de esta relación cuando me dijiste que no te sentías atraída por mí. Yo solo estoy respetando esos límites. Pero eres mi marido. Eso sigues diciendo. Pero, ¿qué significa eso para ti? Porque está empezando a parecer que quieres todos los beneficios de tener un marido sin nada de la atracción que suele venir con el matrimonio. Eso no es. Comenzó, y luego se detuvo. ¿No lo es? Quieres que te traiga café a la cama, que planee nuestros fines de semana, que vaya a cenas familiares, que comparta una habitación, pero no te sientes atraída por mí. ¿Cómo es eso justo para alguno de los dos? Se quedó en silencio durante mucho tiempo, mirando su taza vacía.
No sé lo que quiero. Bueno, cuando lo averigües, házmelo saber. Mientras tanto, voy a seguir tratándote como se trata a una persona que no se siente atraída por ti. Ese fin de semana fue el más solitario que le había visto. Fue a cenar sola con su hermana, volvió a casa temprano y pasó el domingo deambulando por la casa como si buscara algo que había perdido. Yo seguí con mi rutina normal, fui al gimnasio, comí con un amigo, trabajé en la motocicleta. El domingo por la noche, llamó a la puerta de la habitación de invitados. Adelante, dije. Se sentó en el borde de la cama, mirando la habitación como si nunca la hubiera visto antes. ¿Cuánto tiempo piensas dormir aquí? El tiempo que sea necesario. ¿Necesario para qué? Cerré mi portátil y le presté toda mi atención. El tiempo que nos lleve a ambos a aceptar la realidad de esta situación. ¿No te sientes atraída por mí? Eso cambia todo en nuestra forma de relacionarnos. ¿Y si cometí un error? ¿Lo hiciste? Porque el martes por la noche parecías muy segura de tus sentimientos. Jugueteaba con su anillo de bodas. Quizás estaba enfadada. Quizás dije algo que no quería decir. ¿Estabas enfadada por algo en concreto? No lo sé. Quizás. Ahora todo está borroso. Me recliné contra el cabecero. Aquí está el problema. Estuvieras enfadada o no, lo dijeras en serio o no, lo dijiste. Y una vez que esas palabras salen, cambian las cosas. No puedo simplemente fingir que no las oí. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que no voy a pasarme la vida preguntándome si mi esposa realmente me quiere o si solo está actuando por inercia, porque es más fácil que lidiar con la verdad. Se quedó sentada varios minutos sin decir nada. Finalmente, se levantó y se dirigió a la puerta. Valeria llamó mientras estabas fuera, dijo en voz baja. ¿Quieres saber si te sientes mejor? ¿Qué le dijiste? Que todavía no estás bien. Se detuvo en el umbral. Dijo que te dijera que espera que te mejores pronto. Después de que se fue, me quedé sentado pensando en lo fácil que había sido desaparecer de su vida. Una conversación, y de repente, yo no me sentía bien en lugar de ser su marido. La transición de pareja íntima a excusa conveniente había llevado menos de una semana. El lunes por la mañana, volví a mi rutina. Café solo, un adiós rápido, un día normal en el trabajo. Pero cuando llegué a casa esa noche, algo había cambiado. Estaba sentada en la mesa de la cocina con papeles extendidos frente a ella, y parecía que había estado llorando. Los papeles sobre la mesa eran extractos de tarjetas de crédito y registros bancarios. Levantó la vista cuando entré, con los ojos rojos e hinchados. Tenemos que hablar de finanzas, dijo. Dejé las llaves y me senté en la silla frente a ella. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, si ahora vivimos como compañeros de piso, pensé que deberíamos dividir los gastos como compañeros de piso. Me empujó un trozo de papel. Lo he calculado todo: hipoteca, servicios, comestibles, seguros. Tu mitad asciende a unos 20.000 pesos al mes. Miré el papel, luego a ella. Interesante momento para esta conversación. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que llevamos 6 años casados y nunca has sugerido dividir los gastos al 50/50. Pero ahora, después de una semana de tratarte como a alguien que no se siente atraído por mí, de repente quieres hablar de dinero. Se removió en su silla. Si ya no actuamos realmente como una pareja casada, entonces tampoco deberíamos tener finanzas de pareja casada. Me parece justo. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de la calculadora. Hagámoslo correctamente, entonces. Tú ganas alrededor del 60% de lo que yo gano. Así que, según los estándares de compañeros de piso, tú pagarías el 60% de los gastos compartidos. Eso eleva tu parte a unos 30.000 pesos al mes. Su expresión de confianza vaciló. Eso no es. Quería decir dividirlo a partes iguales. ¿Por qué? Los compañeros de piso suelen dividir los gastos en función de sus ingresos. Esa es la forma justa de hacerlo. Le mostré mis cálculos. A menos que pienses que la persona que gana menos debería pagar más. Eso parece poco razonable. Se quedó mirando los números en la pantalla de mi teléfono.
No puedo permitirme 3.000 pesos al mes. Entonces quizás deberíamos reconsiderar este acuerdo de compañeros de piso que propones. Guardé mi teléfono. O quizás deberías considerar que las parejas casadas comparten gastos porque están construyendo una vida juntos, no solo cohabitando. Estás siendo mezquino. Estoy siendo coherente. Quieres cambiar la naturaleza fundamental de nuestra relación, pero solo quieres cambiar las partes que te benefician. Así no funcionan las cosas. Arrugó sus cálculos de gastos y los tiró a un lado. Bien, olvídalo del dinero. Ya está olvidado. Durante los días siguientes, probó un enfoque diferente. De repente, se interesó por todo lo que yo hacía. Cuando volvía del gimnasio, me hacía preguntas detalladas sobre mi entrenamiento. Cuando hacía planes con amigos, insinuaba que quería unirse. Cuando estaba trabajando en el garaje, encontraba excusas para salir y mirar. El jueves por la noche, apareció en el garaje con un vestido que no le había visto en meses y 2 cervezas en la mano. Pensé que quizás querrías una bebida, dijo, apoyándose en mi banco de trabajo de una manera que mostraba sus piernas. Acepté la cerveza y di un sorbo. Gracias. Se acercó más, pasando el dedo por el borde del banco de trabajo. Has pasado mucho tiempo aquí últimamente. La moto necesita trabajo. Quizás podría ayudar. Se acercó aún más, lo suficiente como para que su perfume fuera perceptible. Podría pasarte herramientas o algo así. La miré directamente. Pensé que no te sentías atraída por mí. Yo. Comenzó, y luego se detuvo. ¿No puede una esposa pasar tiempo con su marido? ¿Puede? Porque la semana pasada dejaste bastante claro que la atracción era un problema para ti. Ahora estás aquí con un vestido, bebiendo cerveza, muy cerca de alguien por quien no te sientes atraída. Eso parece contradictorio. Retrocedió ligeramente. Solo intento ser amable. ¿O estás tratando de manipular la situación? Volví a mi trabajo. Si te sientes genuinamente atraída por mí, dilo. Si no, este comportamiento es inapropiado para ambos. Eres imposible, dijo, tomando su cerveza y volviendo a la casa. El viernes por la noche, lo intentó de nuevo. Estaba viendo una película en la sala de estar cuando bajó en un pijama que dejaba muy poco a la imaginación. ¿Te importa si me uno?, preguntó, acomodándose en el sofá a mi lado sin esperar respuesta. Adelante. Se acurrucó a mi lado, poniendo su mano en mi pecho. ¿Qué estamos viendo? Una película de acción. Probablemente no sea lo tuyo. Me gustan las películas de acción. Su mano se movió un poco más abajo. A veces. Pausé la película y la miré. ¿Qué estás haciendo? Nada. Solo viendo una película con mi marido. ¿El marido por el que no te sientes atraída? Nunca dije que no me sintiera atraída por ti. Sí, lo hiciste. El martes por la noche en la cocina, palabra por palabra, ya no me siento atraída por ti. Se quedó en silencio por un momento. Quizás me equivoqué. Quizás o definitivamente. No lo sé. Es confuso. Aparté suavemente su mano de mi pecho. Esto es lo confuso. El martes por la noche, estabas segura de tu falta de atracción. Ahora, después de una semana de experimentar cómo es la vida cuando tu marido respeta esa falta de atracción, de repente estás confundida sobre tus sentimientos. La gente puede cambiar de opinión. ¿Pueden? ¿O simplemente estás incómoda con las consecuencias de ser honesta? Se enderezó. ¿Por qué todo tiene que ser tan analítico contigo? ¿No podemos simplemente intentar conectar? ¿Conectar cómo? ¿A través del contacto físico con alguien por quien no te sientes atraída? Eso no es conexión. Eso es desesperación. Su cara se sonrojó. No estoy desesperada. Entonces explícame esto. Hice un gesto hacia su atuendo, su posición en el sofá. Explícame por qué de repente estás tan interesada en el contacto físico con alguien que, según tú, no te atrae. Se levantó bruscamente. ¿Sabes qué? Tienes razón. Esto no tiene sentido. Ahora sí estás siendo honesta.
Subió las escaleras furiosa y yo terminé mi película en paz. El sábado por la mañana, probó una estrategia diferente. La encontré en la cocina haciendo hot cakes caseros, todavía en pijama, tarareando mientras cocinaba. Buenos días, dijo alegremente cuando aparecí. Hice tu favorito. Me serví café y me apoyé en la encimera. Gracias, pero ya he comido. ¿Ya has comido? Son solo las 8:30. Tomé un batido de proteínas después de correr. He quedado con unos amigos para comer más tarde, así que no tengo mucha hambre. Su rostro se descompuso. Oh. Pensé que podríamos desayunar juntos como antes. Cuando solíamos desayunar juntos, te sentías atraída por mí. Las cosas son diferentes ahora. ¿No podemos simplemente fingir que las cosas son normales por una mañana? ¿Fingir? Dejé mi taza de café. ¿Quieres que finja que te sientes atraída por mí para que podamos comer hot cakes juntos? No quise decir eso. ¿Qué quisiste decir? Apagó el fuego y se enfrentó a mí. Quise decir, ¿no podemos simplemente intentar ser amables el uno con el otro? Estoy siendo amable contigo. Te estoy tratando con respeto y consideración, pero no voy a fingir que tenemos algo que no tenemos solo para que te sientas cómoda. ¿Y si te dijera que cometí un error? ¿Y si te dijera que sí me siento atraída por ti? Estudié su rostro con atención. ¿Lo sientes? ¿O simplemente echas de menos que alguien te traiga café a la cama y planee tus fines de semana? La pregunta quedó entre nosotros como un desafío. Miró los hot cakes, luego a mí, y pude verla luchando por saber qué decir. Nos echo de menos, dijo finalmente. ¿Qué parte de nosotros? ¿La parte en la que yo hacía cosas por ti, o la parte en la que realmente querías que las hiciera? No respondió, lo que fue una respuesta en sí misma. El domingo por la tarde, estaba en la habitación de invitados leyendo cuando llamó a la puerta. Cuando levanté la vista, sostenía 2 tazas de café y tenía una expresión que no había visto en años, vulnerable, casi asustada. ¿Podemos hablar?, preguntó. ¿Hablar de verdad esta vez? Cerré mi libro y hice un gesto hacia la silla junto a la ventana. Me entregó una taza y se sentó, acunando su propio café como si la mantuviera caliente. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó. Sobre echar de menos nuestra relación versus echar de menos lo que hacías por mí. Y creo que podrías tener razón. Respiró temblorosamente. Creo que me acomodé. Creo que te di por sentado. Esperé a que continuara. Cuando dije que ya no me sentía atraída por ti, creo que lo que realmente quería decir era que dejé de prestar atención a mi atracción por ti. ¿Tiene eso sentido? No realmente, dije. La atracción no es algo a lo que le prestas atención. Es algo que sientes o no sientes. Pero, ¿y si dejas de notarla porque todo lo demás se vuelve rutina? ¿Y si dejas de ver a tu marido como un hombre atractivo porque solo lo ves como el tipo que trae café, planea los fines de semana y arregla cosas en la casa? Bebí mi café y consideré sus palabras. Entonces, ¿estás diciendo que te sentías atraída por mí, pero te olvidaste? Estoy diciendo que creo que confundí estar cómoda con no sentirme atraída. Dejó su taza y me miró directamente. Y creo que no me di cuenta de lo que tenía hasta esta semana, cuando dejaste de hacer todas esas cosas. Lo que nos lleva de vuelta a mi pregunta original. ¿Me echas de menos a mí o echas de menos lo que hacía por ti? Ambas cosas, dijo en voz baja, pero no de la manera que piensas. Explícate. Se quedó en silencio durante un largo momento, ordenando sus pensamientos. Cuando dejaste de traerme café, me molesté. Cuando dejaste de planear nuestros fines de semana, me frustré. Cuando te mudaste a esta habitación, me enfadé. Pero en algún momento alrededor del 4.º día, algo cambió. ¿Qué cambió? Empecé a mirarte de verdad. Como si te viera de verdad en lugar de simplemente esperar que estuvieras ahí. Jugueteó con su anillo de bodas. Y me di cuenta de que eres el mismo hombre con el que me casé hace 6 años. Sigues siendo atractivo, inteligente, divertido cuando quieres serlo. Simplemente dejé de darme cuenta porque me volví perezosa. Estudié su rostro, buscando señales de que esto fuera otro intento de manipulación. ¿Y cuándo te diste cuenta de esto? Ayer por la mañana,
Cuando te fuiste a encontrar con tus amigos y yo estaba en la cocina con esos hotcakes, dándome cuenta de que había preparado el desayuno para alguien que ya no tenía ninguna obligación de comerlo conmigo. Porque soy alguien por quien no te sientes atraído. Porque te dije que no me sentía atraída por ti, fuera eso cierto o no. Se inclinó hacia adelante. Y en ese momento, me di cuenta de lo increíblemente estúpida que fui. ¿Por qué estúpida? Porque tiré por la borda algo real por algo que ni siquiera era cierto. Me convencí a mí misma de que no me sentía atraída por ti porque era más fácil que admitir que me había vuelto perezosa en nuestro matrimonio. Dejé mi taza de café. ¿Entonces, te sientes atraída por mí? Sí. ¿Desde cuándo? Parecía confundida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, cuando volviste a sentirte atraída por mí. El martes por la noche, estabas segura de que no. Hoy, estás segura de que sí. ¿Qué cambió entre el martes y el domingo? La pregunta claramente la incomodó. Te lo dije. Empecé a prestar atención de nuevo. ¿O empezaste a echar de menos los beneficios de estar casada con alguien que se sentía atraído por ti? Eso no es justo. ¿No lo es? Porque desde mi punto de vista, parece que solo redescubriste tu atracción por mí después de experimentar una semana de vida sin ella. Se quedó en silencio durante varios minutos. Cuando volvió a hablar, su voz era más débil. ¿Y si eso es verdad? ¿Y si solo te aprecio cuando te estoy perdiendo? ¿Eso lo hace menos real? Era una pregunta justa, y me tomé un tiempo para pensar en ella. Lo hace condicional, dije finalmente. Hace que tu atracción dependa de mi comportamiento hacia ti en lugar de quien soy como persona. Pero, ¿no es toda atracción condicional hasta cierto punto? La atracción física, tal vez. Pero estamos hablando de algo más profundo que eso. Estamos hablando de si realmente quieres estar casada conmigo o si solo quieres estar casada con lo que yo proporciono. Se quedó mirando sus manos. No sé cómo responder a eso. Entonces déjame hacerte una pregunta diferente. Si volviera a traerte café, a planear nuestros fines de semana y a dormir en nuestra cama, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que lo dieras por sentado de nuevo? No lo haría. ¿Cómo lo sabes? Porque esta semana me mostró lo que perdería. Pero solo aprendiste eso después de que yo me retirara. ¿Qué pasa cuando la lección se desvanece? ¿Qué pasa en 6 meses cuando el café en la cama vuelva a ser rutina? No tuvo una respuesta para eso. Y ambos lo sabíamos. Esto es lo que pienso, dije, levantándome. Creo que echas de menos estar casada. Creo que echas de menos tener un marido que haga cosas por ti y contigo. Pero no creo que me eches de menos a mí específicamente. Eso no es verdad. Pruébalo. ¿Cómo? Caminé hacia la ventana y miré el patio trasero. He estado pensando en esta situación durante más de una semana, en lo que significa, a dónde conduce, qué opciones tenemos para el futuro. Y creo que tenemos que ser honestos sobre en qué se ha convertido este matrimonio. Me volví para mirarla. Llevamos un tiempo siendo compañeros de piso que fingen ser cónyuges. Tu comentario sobre la atracción simplemente puso esa realidad en evidencia. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que creo que es hora de que dejemos de fingir. El color desapareció de su rostro. ¿Quieres el divorcio? Quiero estar casado con alguien que quiera estar casado conmigo. No con alguien que quiera estar casado con la idea de mí o la conveniencia de mí, sino conmigo de verdad. Yo sí quiero estar casada contigo. ¿De verdad? ¿O quieres evitar las complicaciones de no estar casada conmigo? Abrió la boca para responder, luego la cerró. El silencio se extendió entre nosotros. Llamé a un abogado el viernes, dije en voz baja. ¿Qué hiciste qué? Hice una cita para el miércoles solo para entender nuestras opciones. Se levantó tan rápido que su silla casi se volcó. No puedes estar hablando en serio. Hablo muy en serio. Porque, te des cuenta o no, ya estamos viviendo como personas divorciadas. Simplemente no lo hemos hecho oficial todavía. Pero te dije que cometí un error. Te dije que sí me siento atraída por ti. Después de una semana de echar de menos lo que aportaba a tu vida. Eso no es lo mismo que quererme en tu vida. Sí, lo es.
No dije con firmeza. No lo es. Y hasta que entiendas la diferencia, no tenemos nada sobre lo que construir. Me dirigí a la puerta, luego me detuve. La cita es a las 2 del miércoles. Si quieres salvar este matrimonio, tienes hasta entonces para decidir si realmente quieres estar casada conmigo o si simplemente quieres estar casada. La dejé sentada en la habitación de invitados, mirando el espacio donde yo había estado. Por primera vez en más de una semana, sentí que estaba avanzando en lugar de simplemente estar quieto. El miércoles llegó más rápido de lo que ella esperaba. Estaba tomando mi café de la mañana cuando apareció en la cocina completamente vestida a las 7 de la mañana, lo cual era inusual en ella. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó. Y creo que tienes razón en la mayor parte. Se sirvió café con manos temblorosas. Te di por sentado. Me volví perezosa. Y probablemente lo volvería a hacer. Asentí, pero no hablé. Pero también creo que ya has tomado una decisión sobre este matrimonio y nada de lo que diga hoy va a cambiar eso. ¿Por qué piensas eso? Porque programaste esa cita antes de que tuviéramos la conversación sobre si realmente me siento atraída por ti. Ya habías decidido que lo nuestro había terminado. Tenía razón, y ambos lo sabíamos. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Ahora dejamos de fingir que esto es algo que no es. ¿Y si no quiero el divorcio? Entonces tendrás que quererlo tú sola, porque yo he terminado. Se sentó frente a mí, las lágrimas comenzando a formarse. ¿Y si prometo cambiar? ¿Y si prometo no volver a darte por sentado nunca más? ¿Cuántas veces en tu vida has hecho promesas que no podías cumplir?, pregunté. No porque estuvieras mintiendo, sino porque sobreestimaste tu capacidad para ser diferente de lo que eres. Ella no respondió. La gente no cambia fundamentalmente, continué. Pueden ajustar su comportamiento por un tiempo, especialmente cuando tienen miedo de perder algo, but finalmente vuelven a ser quienes son. Entonces, ¿eso es todo? ¿6 años de matrimonio y simplemente te rindes? No me estoy rindiendo. Estoy aceptando la realidad. Me levanté y enjuagué mi taza. Me dijiste que no te sentías atraída por mí. Quizás era verdad, quizás no. Pero me dijo algo importante sobre cómo ves este matrimonio. ¿Qué te dijo? Que me ves como algo opcional. Alguien a quien puedes tomar o dejar dependiendo de cómo te sientas ese día. Eso no es verdad. ¿No lo es? Porque en el momento en que te sentiste incómoda con las consecuencias de tus palabras, intentaste retractarte. Eso me dice que no fueron consideradas cuidadosamente en primer lugar. Agarré mis llaves de la encimera. La reunión con el abogado es a las 2. Haré que redacten los papeles para un divorcio de mutuo acuerdo. Podemos dividir todo de manera justa y seguir adelante con nuestras vidas. ¿Y si no los firmo? Entonces se vuelve contencioso y tarda más. Pero el resultado final es el mismo. Me siguió hasta la puerta. ¿Hay algo que pueda decir para hacerte cambiar de opinión? Me detuve y la miré por última vez. Podrías haber dicho que te sentías atraída por mí y haberlo dicho en serio. Podrías haberlo dicho antes de perder los beneficios de estar casada conmigo. Pero no lo hiciste. Lo estoy diciendo ahora. Ahora estás diciendo lo que crees que quiero oír. Eso no es lo mismo. Abrí la puerta y luego hice una pausa. Para lo que sirva, espero que encuentres a alguien que te emocione de verdad. Alguien a quien no tengas que recordarte apreciar. ¿Y tú? Yo estaré bien. Resulta que hay mucha gente en el mundo que no necesita pensárselo 2 veces para saber si se siente atraída por mí. 3 meses después, el divorcio fue definitivo. Ella se quedó con la casa. Yo me llevé mi motocicleta y suficiente dinero para empezar de nuevo. Todo el proceso fue notablemente rápido una vez que se dio cuenta de que no iba de farol. 6 meses después de eso, me la encontré en Soriana. Estaba en el pasillo de los congelados, con aspecto cansado y unos 9 kilos más que cuando estábamos casados. Cuando me vio, su rostro pasó por unas 5 emociones diferentes antes de decidirse por una alegría forzada. Hola, dijo, bloqueándome el paso con su carrito. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Y tú? Genial. Realmente genial.
El trabajo ha estado de locos. Ya sabes cómo es. No dejaba de juguetear con el dedo anular, aunque ya no había anillo allí. He estado pensando en llamarte. ¿Sobre qué? Solo para hablar. Sobre nosotros, sobre todo. Miró a su alrededor como si se asegurara de que nadie estuviera escuchando. Creo que cometí un error enorme. Aparté suavemente su carrito de mi camino. Tomaste la decisión que pensaste que era correcta en ese momento. Pero me equivoqué con lo de la atracción. Ahora me doy cuenta. De acuerdo. Me miró fijamente como si esperara algo más. ¿Eso es todo? Solo, de acuerdo. ¿Qué más te gustaría que dijera? ¿Que yo también te echo de menos? ¿Que quizás podríamos intentarlo de nuevo? ¿Que pienso en ti a veces? La miré con atención. La desesperación en su voz era difícil de ignorar. Espero que encuentres lo que estás buscando. ¿Y si lo que estoy buscando eres tú? Entonces deberías haberlo pensado antes de tirarlo por la borda. Su rostro se descompuso un poco. Ha sido muy difícil. Las citas son horribles. Los hombres de mi edad o están divorciados con problemas o nunca se han casado por razones obvias. Los buenos están ocupados. Estoy seguro de que lo resolverás. ¿Lo haré? Porque tenía a uno bueno y lo arruiné. Su voz se estaba volviendo temblorosa. Ahora comparo a todos contigo. ¿Sabes lo frustrante que es eso? Suena a que es un problema tuyo. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Eres diferente. Más frío. Soy la misma persona que siempre fui. Simplemente me ves de manera diferente ahora que no puedes darme por sentado. Nunca te di por sentado. Sí, lo hiciste. Ese fue todo el problema. Se quedó allí otro minuto, tal vez esperando que cambiara de opinión u ofreciera alguna señal de que todavía había una oportunidad. Cuando no lo hice, empujó su carrito y se fue sin despedirse. Terminé mis compras y volví a casa, a mi nuevo apartamento. Un lugar pequeño, pero es mío. Nadie allí para decirme que no se siente atraído por mí. Nadie allí para retractarse de sus palabras cuando no le gustan las consecuencias. El mes pasado, mi amigo Carlos me presentó a su prima, Elena. Una mujer inteligente, divertida y atractiva que se ríe de mis chistes y parece disfrutar realmente de mi compañía. Nos lo estamos tomando con calma, pero ella deja claro que está interesada. Es refrescante estar con alguien que no necesita convencerse a sí misma para quererme. A veces me pregunto si mi exesposa alguna vez encontró a alguien más, pero no lo suficiente como para preguntar por ahí. Sus problemas dejaron de ser mis problemas el día que decidió que yo no valía la pena. Estoy haciendo exactamente lo que le dije que haría. Estoy bien. Mejor que bien, en realidad. Resulta que hay todo un mundo de personas que no necesitan pensárselo dos veces para saber si se sienten atraídas por mí.